Tu hermana acaba de comprar una hermosa casita. ¿Cuándo vas a encauzar tu vida? Mi madre lo dijo con la salsera en la mano, en una mesa con 14 personas a su alrededor. Y lo dijo como si le pidieras a alguien que te pasara la sal. Dejé mi tenedor. Miré a mi hermana, quien ya hacía esa pequeña sonrisa avergonzada que pone cuando disfruta de algo y no quiere que parezca que lo está disfrutando. Miré a mi tía, que había sacado su teléfono para fotografiar el pastel. Miré a mi padre que estudiaba el mantel y sonreí, porque llevaba 9 años esperando esa frase exacta. Ya lo hice, dije. Hace meses. Simplemente no se lo dije a nadie que se había burlado de mí. Mi madre se rió. ¿Qué significa eso? Así que giré mi teléfono y lo levanté. Era una fotografía de mi sala de estar. Unidad de esquina en el piso 14. Toda la pared era de cristal. El lago Michigan, gris y plano, extendiéndose hasta el borde del mundo. Había tomado la foto en julio, la mañana después de cerrar el trato, de pie en una habitación vacía, en calcetines, con una taza de café que había dejado en el suelo. Compré un condominio frente al lago en julio, dije. $2,5 millones, pagué un poco más de la mitad como entrada. Nadie dijo nada. El hijo pequeño de mi primo preguntó si podía bajarse de la mesa. Alguien dijo que sí. Una silla se arrastró. Afuera pasó un coche con el silenciador estropeado. Y recuerdo ese sonido muy claramente porque de lo contrario, no había absolutamente nada en ese comedor. Me llamo Elena. Tengo 32 años y vivo en Milwaukee, Wisconsin. Durante 9 años mi familia había entendido una sola cosa sobre mí, que trabajaba de noche en una panadería. Eso era cierto. También había dejado de ser toda la verdad unos 6 años antes, y ninguno de ellos había hecho una segunda pregunta. Mi madre se recuperó primero. Dejó la salsera y miró la fotografía en mi teléfono. Y luego me miró con una expresión que nunca, en 32 años, había visto en su rostro. Estaba calculando. Bueno, dijo, eso no puede ser. Así es como se ven 9 años de ser la decepción de la familia. Por si nunca has tenido el placer, mi hermana Daniele tiene 35 años. Cuando se graduó, hubo una fiesta en el patio trasero con una carpa alquilada. Cuando se comprometió, mi madre llamó a cada persona de su agenda. Cuando tuvo a su hija, mi madre se tomó 2 semanas libres del trabajo y durmió en su sofá. Cuando Daniele y Cody hicieron una oferta por esa casa en septiembre, mi madre publicó al respecto incluso antes de que se programara la inspección. No digo nada de eso con rencor. Daniele se lo ganó en parte. Ella es fácil de amar. Y yo nunca he sido fácil de amar, pero yo era la otra. Abandoné la universidad en mi segundo año porque me quedé sin dinero, y nadie en esa casa me ofreció un solo dólar. A los 23 años, conseguí un trabajo en el turno de noche de una fábrica de pan industrial, de 10 de la noche a 6 de la mañana, por $480 a la semana, y olía levadura durante 1 año y medio. Y en cada festividad, durante los siguientes 9 años, mi madre me presentaba de la misma manera: Elena trabaja en una panadería. No lo que hacía allí. Ni que me hubieran ascendido 2 veces. Solo la frase caída como una moneda en un frasco con esa risita al final. Mi tío solía preguntarme si traía muestras. Cada año le parecía divertidísimo cada año. Así que cuando cumplí 26 años, tomé una decisión, y no fue una noble. Decidí que había terminado de rendirles cuentas. Ese año compré una panadería en quiebra en el lado sur, con una mujer llamada Andrea, que había dirigido el equipo de limpieza en mi antigua planta. Tenía 6 empleados, 2 hornos y un contrato con un restaurante. Metimos cada dólar que teníamos en ella, y trabajamos jornadas de 18 horas durante 2 años. No le dije a mi familia que la habíamos comprado. Cuando mi madre me preguntó qué hacía, dije, todavía en la panadería. Una frase verdadera. La dejé reposar allí. Para cuando yo tenía 29 años, teníamos 31 empleados. A los 31 años teníamos 104 empleados, 2 plantas y nuestros panecillos en 900 tiendas.
Y cada acción de gracias me sentaba a esa mesa y dejaba que mi madre le dijera a la gente que su hija trabajaba en una panadería. Y comía mi comida y me iba a casa. Quiero dejar claro que no estaba siendo astuta. Estaba cansada. La conmoción duró unos 90 segundos. Luego se desvió, y lo hizo en una dirección que debería haber esperado. ¿Quién la compró contigo?, dijo mi madre. Nadie. Es mía. Elena, dijo mi nombre como una advertencia. $2,5 millones. Sé honesta con esta familia. Daniele extendió la mano hacia mi teléfono. Pasó las fotografías sin preguntar. Y luego levantó el teléfono para que mi tía pudiera ver, y dijo, probablemente sea un alquiler. Se pueden tomar fotos en un alquiler. Cerré el trato el 17 de julio, dije. ¿Con qué?, dijo mi madre. Nunca has tenido nada. Abandonaste la escuela. ¿De dónde sacaría una persona como tú ese tipo de dinero? Una persona como tú. Ella no se escuchó decirlo. Nadie en esa mesa la escuchó decirlo excepto yo y mi abuela. Y mi abuela dejó su tenedor. Coudi, el esposo de mi hermana, se recostó en su silla con esa particular confianza masculina que proviene de haber sido aprobado recientemente para una hipoteca. ¿Sabes qué? Esto es en realidad un poco insultante, dijo. Daniele ha estado ahorrando durante 6 años para esa casa. 6 años. ¿Y tú simplemente qué? ¿Sacar esto en acción de gracias? Tu madre me hizo una pregunta, dije. La respondí. Podrías haberla respondido en privado. Ella no la hizo en privado. Mi tía Beverly dijo con la voz de alguien que intenta mantener la paz, es demasiado, querida. Todos estamos un poco sorprendidos. Y ahí estaba. Todo en una palabra, sorprendidos. Como si les hubiera hecho algo. Miré alrededor de esa mesa y finalmente entendí algo que había estado rondando mi mente durante años. No estaban molestos porque yo hubiera sido reservada. Tampoco les preocupaba que hubiera conseguido el dinero de forma ilícita. En realidad, no. Estaban molestos porque hay un orden en esa familia, y yo estaba en la parte inferior. Y yo había estado en la parte inferior durante tanto tiempo, que mi posición allí se había convertido en un pilar. Si yo no era la que no había encauzado su vida, entonces, ¿de qué era Daniele la cima? Mi madre puso su servilleta sobre la mesa. Creo que deberías decirnos cómo lo pagaste, dijo. Porque voy a ser honesta, Elena, estoy preocupada. 9 años. Ni una sola llamada para preguntar cómo estaba. Preocupada. Intenté zanjar el asunto. Quiero que eso quede registrado, porque más tarde mi madre le dijo a la gente que yo había llegado allí buscando una pelea. ¿Podemos simplemente comer?, dije. Es acción de gracias, mamá, el pavo está bueno. Daniele, felicidades por la casa. Lo digo en serio. No funcionó. Una vez que algo así está sobre la mesa, está sobre la mesa. Simplemente me parece interesante, dijo Daniele, cortando su comida en trozos muy pequeños, que no pudiste venir a mi inauguración. Estabas ocupada, pero tuviste tiempo para comprar un condominio. Estuve en Chicago ese fin de semana para una reunión con proveedores. ¿Una reunión con proveedores?, repitió Coudi y se rió de mi tía como si estuvieran compinchados. Mi madre empezó con el otro tema, el que había estado escuchando toda mi vida de una forma u otra. El dinero no lo es todo, Elena. Sabes que tu hermana tiene una familia. Tiene un marido que vuelve a casa por la noche. Está construyendo algo que perdura. Movió la mano hacia mi teléfono, ahora boca abajo sobre el mantel. Ese es un lugar muy caro para estar sola. El hijo de alguien derribó una taza de leche, y durante unos 3 minutos hubo toallas de papel, y a todos se les permitió ser normales. Luego mi tío, el que me había estado preguntando por muestras durante 9 años seguidos, volvió con una nueva teoría. Ahora, espera, dijo, 2,5 millones. ¿Es ese el precio de todo el edificio? Porque esos lugares en el centro listan el valor del edificio, y luego tú, en realidad, compras una unidad ¿por qué?
¿300.000? Así no funcionan los condominios. Dije, solo digo que generalmente hay más que eso. Mi tía se unió suavemente, lo cual fue peor. Quizás es una de esas cosas de propiedad compartida, como un tiempo compartido. No es un tiempo compartido ni un grupo de inversores, dijo Cody. Mi amigo hizo uno de esos. Pones $20.000 y técnicamente estás en los papeles. Y los observé construirlo en tiempo real, justo frente a mí. Una pequeña historia en la que todos podrían vivir. No era una mentira, exactamente. Era una reparación. Mi fotografía había roto algo estructural en esa habitación, y los 4 estaban allí, con las manos extendidas, sosteniendo el techo mientras alguien encontraba una viga. Para cuando salió el pastel, se habían puesto de acuerdo en una versión en la que yo figuraba en algún tipo de papeleo por una unidad que valía una fracción de lo que había dicho, y donde yo había, en palabras de mi madre, hecho que las cosas salieran mal a propósito. Mi madre, de hecho, me palmeó la mano. Está bien, cariño, dijo. Sabemos que no quisiste hacer sentir pequeña a tu hermana. Todo se desmoronó por una bolsa de panecillos. Mi primo Grant tiene 26 años y conduce para un distribuidor de alimentos del lado oeste. Había estado en el extremo de la mesa, con los auriculares a medias, haciendo lo que se hace a los 26 años, nada. Se levantó para coger más panecillos y volvió del mostrador, sosteniendo el paquete vacío y leyendo la parte inferior con una expresión muy extraña en su rostro. Tía Marilyn, dijo, ¿dónde conseguiste estos? En la tienda. ¿Por qué? Giró la bolsa. Abajo en la letra pequeña, debajo del nombre de la propia marca de la tienda, decía, horneado para nuestras tiendas por Emberly Bakery, Milwaukee, Wisconsin. Elena, dijo Grant lentamente, ¿eres tú? Dije, sí. Puso la bolsa sobre la mesa, y empezó a reír, y no podía parar, y tuvo que llevarse la mano a la boca. Yo te reparto. Dijo. Llevo tus panecillos a 80 cuentas. Estás en mi hoja de ruta cada martes. Hay una foto de tu cara en el vestíbulo de la planta en la calle 16. He estado en ese edificio 40 veces. Mi tía dijo, espera un momento. Ella no figura en los papeles de nadie, dijo Grant secándose los ojos. Ella es la dueña. Tío Alan, ella es la dueña del pan. Estás comiendo su pan. Has estado comiendo su pan durante 4 años. Y entonces habló mi abuela, y mi abuela tiene 84 años, y no desperdicia las palabras. Lo sé desde hace 2 años, dijo. Todo se detuvo de nuevo. Elena me sacó de ese lugar en Burley. Ella paga donde estoy ahora, el que tiene jardín. Me pidió que no dijera nada, y no lo hice porque ella me lo pidió. Mi abuela miró por la mesa a mi madre, su propia hija. Nunca me preguntaste por qué me mudé, Marilyn. Ni una sola vez. He estado en algunas habitaciones. Esa fue la habitación más silenciosa en la que jamás he estado. El rostro de mi madre hizo algo, pasó por unas 6 expresiones, y no se detuvo en ninguna de ellas. Daniele dejó su tenedor y miró fijamente el mantel. Cody se interesó mucho en su teléfono, y mi padre, que había dicho quizás unas 40 palabras en toda la tarde, me miró desde el otro extremo de la mesa y dijo, ¿100 empleados? ¿104? Dije, 2 plantas. Andrea dirige la segunda. Elena. Se frotó la cara con la mano. ¿Por qué nunca lo dijiste? No le respondí porque la respuesta honesta era cruel, y aún no estaba lista para decirla. La respuesta honesta era, sí lo hice. Durante años dije que estaba en la panadería, y ninguno de ustedes me preguntó nunca qué hacía allí. Les di unos 11 minutos. Eso fue lo que tardó toda la habitación en cambiar de actitud. Y nunca en mi vida había visto algo moverse tan rápido. No hubo ninguna disculpa en ello. Nadie dijo, nos equivocamos contigo. Lo que pasó en cambio fue que la temperatura cambió, y todos empezaron a hablarme como si hubiera estado en esa mesa todo el tiempo. Y entonces empezaron las peticiones. Cody fue el primero, incluso antes de que se recogieran los platos. Acercó una silla junto a la mía y se sentó con las rodillas hacia mí, todo calidez.
Entonces, este es un momento perfecto, dijo. He estado trabajando en una salsa de miel picante. Tengo la receta perfectamente ajustada. Tengo un nombre. Tengo una etiqueta diseñada. Lo que necesito es alguien que conozca el lado minorista. Podrías ponerme delante de un comprador en una semana. Cody, yo hago pan. Estás en 900 tiendas. Luego mi tía Beverly a mi otro hombro preguntando si había algo en la planta para su hijo, que tenía 22 años y había dejado sus 2 últimos trabajos sin decirle a nadie que se iba. Solo algo con un futuro, dijo. Me harías un gran favor. Mi tío Roger quería saber si echaría un vistazo a un terreno que tenía cerca de Bacá. Y luego mi madre se sentó frente a mí con su café, y hizo lo que suele hacer, bajar la voz para que sonara a intimidad. Elena, cariño, necesito decirte algo, y no quiero que te enfades. Había sacado una línea de crédito hipotecario sobre su casa en septiembre. $41,000 para el pago inicial de Daniele y Cody, porque su oferta no sería lo suficientemente sólida sin ello. Pagos de unos $400 al mes durante 10 años. Tendría 69 años cuando terminara. No quería decir nada en la mesa, dijo. Pero ahora que conocemos tu situación, obviamente eso cambia las cosas. ¿Las cambia cómo? Bueno, revolvió su café. No sería nada para ti. Y Daniele, que no me había mirado directamente desde que mi abuela habló, dijo desde el umbral, no es como si estuviéramos pidiendo un regalo, Elena. Es la familia. Así es como funciona la familia. Me senté allí con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado, en la casa en la que crecí, y sentí que se iba la última cosa, porque durante 9 años me había contado una historia en la que eran duros conmigo porque estaban preocupados. ¿Y si alguna vez realmente entendían lo que había construido? La preocupación se convertiría en orgullo, y todo estaría bien. Se necesitaron 11 minutos para descubrir que no había orgullo esperando allí. Había desprecio y debajo del desprecio había una mano extendida, y lo único que había cambiado era cuál de las dos tenían fuera. Así que dejé la taza y les respondí a todos en orden en voz alta, delante de todos. Cody, no voy a llamar a un comprador para ti. Si quieres vender una salsa, alquila tiempo en una envasadora, consigue tu certificación de seguridad alimentaria, y ve a un mercado de agricultores durante 2 veranos, como hace todo el mundo. Empezó a decir algo sobre cómo pensaba que estaría feliz de ayudar a la familia. Le dejé terminar. Estoy ayudando. Esa es la verdadera respuesta. Nadie me entregó un comprador. Beverly, no hay trabajo en la planta. No voy a poner a nadie al principio de una fila, por delante de las personas que aplicaron. Y sobre todo, no lo haré cuando lo primero que tendría que explicarle a mi gerente de planta es por qué. La boca de mi tía se apretó. Dijo algo sobre cómo siempre me había defendido. No creo que lo hiciera nunca, pero la dejé que lo dijera. Tío Roger, no sé nada de tierras. Y luego mi madre. Mamá, no voy a pagar el préstamo que sacaste. Hizo un pequeño ruido herido, y yo seguí, porque había estado callada durante 9 años, y tenía la palabra exactamente una vez. No me preguntaste antes de pedirlo prestado. Sacaste un préstamo contra tu casa para ayudar a una de tus hijas a comprar algo bonito, y nunca se te ocurrió llamar a la otra, porque nunca se te pasó por la cabeza que yo pudiera tener $41,000. Y si lo hubiera ofrecido, habrías dicho a todos en esta mesa que estaba presumiendo. Eso no es justo, dijo mi madre. Es exactamente justo. Es lo único justo que se ha dicho en esta casa hoy. Estás siendo muy fría, dijo Daniele. Estoy siendo coherente, dije. Todos ustedes decidieron hace años lo que yo era. Han construido toda una familia alrededor de eso. No pueden pasar 9 años diciéndole a alguien que es la que nunca encauzó su vida, y luego 40 minutos después de descubrir que sí lo hizo, extender la mano y llamarlo familia. Nadie tuvo una respuesta para eso. Ni uno de ellos. Mi tío se levantó y empezó a recoger los platos, que es lo que hacen los hombres de mi familia en lugar de decir las cosas. Mi madre me siguió hasta el recibidor mientras yo me ponía el abrigo. Ella tenía una última cosa que decir, y yo sabía que lo haría,
porque nunca en su vida había dejado que alguien abandonara una habitación con la última palabra. Espero que te sientas bien contigo misma, dijo. Tu abuela tiene 84 años, Elena. Tu hermana tiene un hijo. Esta familia se ha mantenido unida a través de años muy difíciles, y se mantuvo unida porque la gente se ayudaba mutuamente, y tú estás ahí, con $2,5 millones, diciéndonos que no. Así es. ¿Qué se supone que les diga a la gente? Y eso justo ahí, eran los 32 años enteros en una sola frase. No, ¿qué se supone que debo hacer con el préstamo? No, ¿estás bien? ¿Qué se supone que les diga a la gente? Me puse el abrigo. Me tomé mi tiempo con ello. Diles la verdad, dije. Diles que tengo una hermosa casita. Me subí la cremallera del abrigo. Y que realmente deberías encauzar tu vida. Vi cómo asimilaba la frase. No voy a fingir que no lo disfruté porque estaría mintiendo, y porque había esperado mucho tiempo. Levantó la barbilla, y sus ojos se volvieron brillantes y relucientes, y por primera vez que yo recordaba, parecía alguien que se había quedado sin recursos. Dijo mi nombre una vez, no con dureza, casi como una pregunta. Abracé a mi abuela en el umbral. Se aferró a mi manga con ambas manos, y me dijo directamente al oído, bien, buena chica. Ya era hora. Mi padre me acompañó hasta mi coche. Se quedó allí en el frío, en mangas de camisa, y dijo, me gustaría verlo alguna vez, el lugar. Y luego porque es mi padre, y no es bueno en esto. Debería haber dicho algo. Todos esos años en la mesa, debería haber dicho algo. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Asintió. No discutió. Esa es la conversación más honesta que he tenido con él. Luego conduje a casa, y más o menos a mitad de camino, me di cuenta de que estaba cantando con la radio. Y no había hecho eso, de camino a casa de mi madre, en toda mi vida adulta. Volví a mi edificio un poco después de las 9 esa noche, y me quedé de pie en la oscuridad, en esa gran habitación de cristal, con el abrigo puesto, observando las luces de un carguero moverse a lo largo del horizonte. Nadie de mi familia me había ayudado a comprar ni un solo pie cuadrado de él. Quiero tener cuidado con cómo digo eso porque no es orgullo. Es solo un hecho que finalmente pude aferrar. Así es como les fue el año al resto de ellos. Mi madre sigue haciendo ese pago de $400, y lo hará hasta que tenga 69 años. Les contó a la familia extendida una versión de Acción de Gracias en la que yo había estado presumiendo, y me había negado a ayudar a mi propia madre. Y funcionó durante aproximadamente un mes, hasta que Grant les contó a todos lo que realmente ponía en la parte inferior de la bolsa de panecillos. 11 personas vinieron a su casa en Navidad del año anterior. 4 vinieron ese año. La salsa de miel picante de Coudi nunca se hizo. Les había estado diciendo a la gente en la planta donde trabaja que tenía un trato en camino, y tuvo que dejar de decírselo. Le redujeron las horas en febrero. Y la hermosa casita salió al mercado en junio. Habían comprado en el punto más alto de lo que un banco les permitiría con una hipoteca que solo funcionaría si los ingresos de Coudi seguían aumentando. Y no fue así. Ahora están alquilando un dúplex en West Alice. Daniele me envió un mensaje en julio que decía, ahora lo entiendo. Lamento los años. Lo he leído muchas veces. Aún no lo he contestado y podría hacerlo y me estoy permitiendo tomarme el tiempo que necesite. Mi abuela viene los domingos. Mi padre ha venido 4 veces, y se sienta junto a la ventana y me hace preguntas sobre el negocio, y anota las respuestas en un pequeño cuaderno, lo que me conmueve. El pasado noviembre organicé yo misma la cena de Acción de Gracias, éramos 11, mi abuela, mi padre, Grant y su novia, Andrea y su marido, 3 personas de la planta, y mi vecino del pasillo. Los panecillos salieron de mi propia línea de producción en la calle 16, todavía calientes en la bolsa. Ni una sola persona en esa mesa me comparó con nadie. Desquitarme nunca fue el condominio, y nunca fue la expresión en el rostro de mi madre en aquel recibidor. Fue aprender que yo misma podía poner la mesa y elegir quién se sentaba en ella.